Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores, al equipo técnico también un saludo muy cordial. Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha de la Comisión de Derechos Humanos, iniciando un nuevo periodo este año con la nueva mesa directiva. Tenemos como primer punto del día efectivamente la conformación y elección de la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos que elegir en el día de la fecha a un presidente, vicepresidente y a un relator. Posteriormente, definir el día y hora de reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos y luego tenemos dos puntos más. El segundo punto, ley que establece de los cuidados paliativos para pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada. En el punto tercero, que garantiza los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad y modifica artículos del Código Civil y los artículos del Código de Organización Judicial. Y en el cuarto punto, que modifica el artículo 1 de la Ley 6002, que modifica a su vez el artículo 135 del Código Penal, modificado entre el artículo 1 de la Ley 3440. Damos inicio a la sesión del día de la fecha. Primeramente, tratamos el punto 1, la conformación y elección de la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos. Cedo el uso de palabra a los senadores que quieran hacerlo. Sí, senador Carlos Núñez, adelante. Muy buenos días. Gracias, presidente. La senadora Lizarela, senador, querido amigo Paco Bá, que siempre nos trae, nos honra con esta pequeña alimentación. Y muchas gracias, senador, por su presencia, que yo soy nuevo acá, senador Filisola. Y bueno, quisiera, presidente, mocionar para este periodo nuevamente que va hasta el 30 de junio, como presidente al senador Mario Varela, que le conocemos, que es una excelente persona que supo dirigir. Yo siempre escuchaba y leía los puntos que se trataban y siempre llegaba a un acuerdo con todos los compañeros y compañeras. Así es que mi moción concreta es como presidente del senador Mario Varela. Muchas gracias. Buenos días, senadores, buenos días a todo el equipo. Para secundar lo que acaba de postular al senador Mario Varela como presidente de este nuevo periodo. Muchas gracias. Senador Filisola. También de acuerdo. De acuerdo. Hola. Muchísimas gracias a los señores senadores, a la señora senadora, por esta confianza. Seguiremos con mucho empeño para tratar de honrar esta confianza de esta comisión, que tiene una tarea muy importante, que es la de velar por los derechos humanos y también, por supuesto, legislar en esa línea, respetando los principios constitucionales, los tratados y convenios internacionales, como así también como nuestro preámbulo constitucional establece el principio de respeto a los derechos humanos en esta democracia que nosotros queremos fortalecer y consolidar cada día aquí desde el Congreso de la Nación. Muchísimas gracias por la confianza. Seguidamente cedo el uso de palabra a los senadores que así quieran hacerlo para la elección de un vicepresidente. Yo propongo que continúe la senadora Lizarela Villalba, si está de acuerdo. Valiente, perdón, Valiente. Tiene entonces el acompañamiento. Yo también de mi parte acompaño esta moción, senadora, para que usted continúe en esta tarea en la Comisión de Derechos Humanos como vicepresidente de la comisión. Muchas gracias, colegas por la... ¿Ya se votó? Gracias, colegas, por la confianza. Vamos a seguir trabajando. Considero que hacemos un excelente equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciada senadora. Si me permiten los señores senadores, quisiera proponer al senador Rafael Filisola como relator de esta comisión.
Secundado y acompañado por el presidente. Por unanimidad, entonces, el acompañamiento para que el senador Rafael Filisola ocupe la tarea y la misión de ser el relator de esta comisión. ¿Alguna consideración, senador? Muchas gracias por la confianza. Ok, muchísimas gracias. En este mismo punto debemos de definir el día y la hora de reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos. Escuchamos las propuestas. Y presidente, senador. si es por mí la misma hora, Ok. si están de acuerdo los compañeros y compañeras. No hay ninguna objeción al respecto, teniendo en cuenta que tenemos muchas comisiones y sería adecuado, estoy de acuerdo, que mantengamos el horario a fin de evitar una alteración de vuelta a nuestra agenda. Por lo tanto, me adhiero también plenamente a esa moción. Gracias, senador Carlos Núñez. Día y hora entonces, tomemos nota por favor, vía secretaría. Martes, 8:30 horas, reitero. Tenemos en el segundo punto del orden del día el expediente del proyecto de ley que establece de los cuidados paliativos para pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada, presentado por la diputada nacional Rocío Abet y la entonces diputada nacional Esmerita Sánchez. La sesión pasada ya tuvimos una exposición al respecto, ¿verdad, equipo técnico? Si podemos brevemente hacer algunas consideraciones al respecto. No sé si está en el orden del día para la sesión, ¿sí? Figura. Ya tiene vencimiento, entonces el plazo nos apura un poquitito, así es que si brevemente podemos hacer una referencia, por favor, equipo técnico, teniendo en cuenta que los señores senadores tienen también reunión de comisión, entonces tratemos de hacerlo de una manera más práctica, abreviada, pero que sea lógicamente esencial del desarrollo de los puntos principales. Adelante. Este proyecto de cuidados paliativos tiene su origen en la Cámara de Diputados, ya tiene la aprobación. En ese contexto ya había cambiado en la aprobación de la Cámara de Diputados desde la cápite en cuanto a cuidados paliativos en pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada. Si bien ese acápite ha tenido el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nosotros como Comisión de Derechos Humanos queremos darle la amplitud y la integralidad, ¿verdad?, la universalidad del derecho de cuidados paliativos, excluyendo la parte que figura como para pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada, a fin de seguir una línea de lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a que debe ser un derecho integral, preventivo y universal para todo tipo de enfermos, ¿verdad? En este caso, como van a ver ahí en el cuadro, las propuestas de la Comisión de Derechos Humanos tienen que ver con modificaciones de forma y de fondo en cuanto a la integralidad que implica este derecho fundamental. En el objeto, la presente ley tiene como objeto garantizar los derechos de los pacientes a recibir prestaciones integrales de cuidados paliativos en sus distintas modalidades, desde el momento del diagnóstico y durante toda la evolución de la enfermedad hasta el final de la vida, previniendo y aliviando el sufrimiento a través de la identificación temprana, así como el acompañamiento integral a sus respectivas familias. En este contexto quisimos poner todo lo que implica en el objetivo esa atención integral y también la medida preventiva que esto tiene que estar protegido hacia el paciente desde la identificación temprana de la enfermedad y también tiene que cubrir el acompañamiento integral a las familias. Ese es el objetivo principal de garantizar los derechos del paciente de recibir esta prestación integral desde el inicio. En la finalidad también, como Comisión de Derechos Humanos, proponemos algunas consideraciones. La presente ley tiene como objetivo específico salvaguardar la dignidad de los pacientes y en ese sentido garantizar la calidad de vida con un enfoque interdisciplinario, dando a conocer los límites entre el tratamiento curativo y paliativo. Excluimos algunas consideraciones en cuanto a situación de enfermedad crónica avanzada, porque justamente no queremos desde la cápite poner ese detalle, porque queremos darle la amplitud de lo que implica los cuidados paliativos en cuanto a la integralidad, universalidad y prevención
de este derecho. En los objetivos específicos también hacemos algunos cambios en cuanto al título y la parte de vamos a decir, Doctora, las modificaciones perdón de forma. perdón que le interrumpa. Para comentar nomás en el objeto, ¿cómo nosotros, o sea, cómo se determina que efectivamente es una enfermedad crónica avanzada? Y se determina justamente por hay un plan, un borrador que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pretende implementar. Justamente yo traje esto hoy para que… Como que en el objeto no habla de eso nomás. Sí, el objeto habla de garantizar los derechos de los pacientes a recibir prestaciones integrales, que es el objetivo de cuidados paliativos, en sus distintas modalidades del momento del diagnóstico y durante toda la evolución de la enfermedad hasta el final de la vida. Sí, no me había percatado nomás de ese Sí, detalle. justamente habla de una atención integral, que es lo que pretende este derecho fundamental. Y tenemos un borrador de parte del Ministerio de Salud Pública que establece una clasificación que, si bien no está en vigencia, eso más adelante va a estar implementándose a futuro, que va a implicar todo tipo de enfermedades, no solamente las terminales, las crónicas avanzadas y otro tipo de enfermedades que requieren de un cuidado especial desde el diagnóstico hasta el final. En cuanto a los objetivos específicos, no hay mayores cambios. En cuanto a lo que expuso la Comisión de Derechos Humanos, los objetivos están bien definidos. Hay modificaciones prácticamente solamente de forma, y eso implica desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona, que contemple las necesidades de los pacientes en situación de enfermedad crónica avanzada y la de sus familias, garantizar el acceso a tratamientos farmacológicos y no farmacológicos disponibles, basados en la evidencia científica y aprobados en el país para la atención paliativa. Respetar el derecho del paciente a recibir o rechazar el tratamiento propuesto. A dicho efecto deberá otorgar su consentimiento informado por escrito. Esto ya habíamos puesto en énfasis justamente el consentimiento de la persona que se va a someter al tratamiento. Y también promover la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos. En ese sentido, había mencionado yo en aquella oportunidad, en nuestra reunión, que ya dentro del ENCAM se está implementando, hay dos especialistas dentro de la especialización de médicos a nivel oncológico, que se están especializando aún más en cuidados paliativos. Creo que hay una promoción que terminó ahora y eran como 2 o 3 médicos que estaban culminando sus estudios en ese sentido, ¿verdad? Y ahora prácticamente esto ya va a ser una tendencia en el sistema de salud nacional. Artículo 4, definiciones. A los efectos de esta ley, también nosotros mencionamos que nos quedamos con las definiciones de cuidados paliativos que tienen que ver con la estructura universal, preventiva e integral de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y estamos de acuerdo con estas definiciones. También conceptos así básicos que tienen que ver con cuidados paliativos, enfermedad crónica avanzada, síntomas refractarios y consentimiento informado. Más abajo vamos a ver qué implica el control también del consentimiento informado. El artículo 5, que es la garantía de prestación integral, los cuidados paliativos objeto de la presente ley deben garantizar atención a toda la población. Nosotros percibimos que realmente esta definición que propone el Ministerio de Salud, que también está en el origen del proyecto, es mucho más inclusiva porque habla de toda la población y que requieren de prestaciones integrales en el Sistema Nacional de Salud o en su domicilio. Le pusimos esa frase de Sistema Nacional de Salud porque ya está en vigencia desde el año 86 prácticamente el Sistema Nacional de Salud vigente, y que ha servido de alguna manera como un plan piloto en el caso de la pandemia en el Paraguay, que se ha implementado este Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, tanto en los hospitales privados como los públicos, y si bien tuvo sus reveses y sus cuestionamientos, esto también se va a ir implementando en toda el área de salud a nivel del Paraguay.
También en el artículo 6º proponemos una redacción mejor en cuanto a lo que es la autonomía y la decisión del paciente. El paciente tendrá autonomía de las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que han de recibir a lo largo de su enfermedad en base a su dignidad y el respeto a sus derechos humanos. Y en el siguiente párrafo proponemos, en caso de que el paciente sea niño, adolescente o que se encuentre incapacitado para la toma de decisiones, lo hará la familia, tutor o representante legal de acuerdo a la normativa vigente. También dentro del artículo 7 habla de un estado en caso de emergencia, de urgencia, establecemos una excepción en caso de urgencia médica y que el paciente en situación de enfermedad crónica avanzada o que requiera de cuidados paliativos presente incapacidad para expresar su consentimiento en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario será tomada por el médico especialista. Siguiendo con el artículo 8 que implementa los derechos, los pacientes enfermos en situación de enfermedad crónica avanzada o que requieran cuidados paliativos tienen los siguientes derechos: recibir atención médica integral, ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica, dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado de conformidad a las disposiciones aplicables, recibir un tratamiento digno, respetuoso y profesional, procurando preservar la calidad de vida, recibir la información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de una enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales pueda optar según la enfermedad que padezca. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidad y calidad de vida. Satisfacer al médico que le administre medicamentos, solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor, renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el tratamiento que considere extraordinario, optar por recibir. Estas son 3 incorporaciones que se introdujeron a través de la mesa técnica a propuesta del MNP. Es optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular, designar a alguien familiar, representante legal o una persona de su confianza para el caso de que con el avance de la enfermedad esté impedido a expresar su voluntad, lo haga en su representación, a recibir servicios espirituales cuando lo solicite su familia, representante legal o persona de su confianza y los demás que las leyes señalen. En ese sentido, esto va con el contexto y la definición amplia de lo que es la Organización Mundial de la Salud en cuanto a también cubrir el área espiritual del paciente cuando así lo requiera. Respetar la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad, acceder a terapias farmacológicas para aliviar el dolor y permitir el acompañamiento de su familia en todo momento, siendo esto una incorporación inclusiva del paciente y su familia. Artículo 9, formación y capacitación, incentivar la formación, capacitación continua y permanente de los recursos humanos especializados y la cultura de investigación en cuidados paliativos para todos los niveles de atención con énfasis en enfoques interdisciplinarios y centrados en el paciente. Acá justamente tomamos en cuenta las consideraciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En cuanto a las obligaciones, se introducen cambios tanto en cuanto al Sistema Nacional de Salud y mencionamos que los médicos especialistas en el Sistema Nacional de Salud tendrán las siguientes obligaciones: proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como lo que el médico considere necesaria para que el enfermo en situación crónica avanzada, y le agregamos o que requieran cuidados paliativos para ser mucho más integrativo, pueda tomar una decisión libre e informada sobre su atención, tratamientos y cuidados. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación crónica avanzada que requiera cuidados paliativos por escrito entre 2 testigos para los tratamientos o medidas a tomar respecto a la enfermedad. Informar oportunamente al enfermo en situación crónica avanzada que requiera de cuidados paliativos cuando el tratamiento curativo no dé resultados. Informar al enfermo en situación crónica avanzada que requiera de cuidados paliativos sobre opciones que existan de estos cuidados.
respetar la decisión del enfermo en situación de crónica avanzada que requiera de cuidados paliativos en cuanto al tratamiento curativo y cuidados paliativos una vez que se haya explicado en términos sencillos las consecuencias de esta decisión. Y se excluyeron algunos incisos que fue recomendado también por el Ministerio de Salud, que ya están dentro de los objetivos específicos. Procurar, también quedó el inciso de procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los enfermos en situación crónica avanzada o que requieran de cuidados paliativos. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos que señala esta ley y las demás que señalan esta y las otras leyes. El tratamiento de síntomas refractarios. Este tratamiento, vimos allá arriba en la definición, que son aquellos tratamientos que implican algunos efectos colaterales para el paciente. Estos tratamientos se tienen que hacer con el control respectivo. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos a un paciente en situación de enfermedad crónica avanzada o que requieran de cuidados paliativos, aun cuando con ello se pierda estado de alerta, siempre y cuando se suministren dichos fármacos con el objeto de controlar los síntomas refractarios. Ahí existe un control, entonces es muy importante que este artículo quede como está, ¿verdad? Y el artículo 12, por supuesto, que debería estar más arriba, de acuerdo al orden de lo que es la modificación de forma, pero lo dejamos ahí para no hacer mayores modificaciones. La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el cual deberá diseñar, desarrollar e implementar avances integrados en un modelo de atención de cuidados paliativos que contemple el acceso oportuno y continuo a los cuidados paliativos a lo largo de todo el ciclo vital, desde el periodo perinatal hasta las personas mayores y en los distintos niveles y modalidades de atención, incluyendo el domicilio, que sigue la misma línea de lo que habíamos expuesto más arriba. Elaborar los protocolos normativos de organización y funcionamiento de los cuidados paliativos de conformidad con las pautas vigentes en los organismos nacionales e internacionales competentes en la materia. Articular con los órganos correspondientes la formación de los recursos humanos en cuidados paliativos, la formación de los recursos humanos en cuidados paliativos y el voluntariado lo propiciará el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quien establecerá en la reglamentación acorde a las reglamentaciones vigentes de la educación superior, así como la modalidad y los requerimientos para su acreditación. Se procurará que contenidos básicos de cuidados paliativos estén incluidos en todas las mallas curriculares del área de salud. Promover y apoyar la investigación científica en cuidados paliativos, elaborar y difundir materiales accesibles de comunicación y capacitación orientados a la sensibilización sobre los derechos de las personas a recibir cuidados paliativos, a instalar el enfoque integral de estos que estos promueven. Promover la celebración de convenios con los distintos actores involucrados en la temática. Ahora bien, nos vamos a la parte sustancial, que es el financiamiento. Este proyecto no se giró desde un principio tanto a la comisión, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y tampoco se giró de un principio para que establezca una definición en cuanto a cómo se va a financiar esto. Tampoco se giró acá en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, lo que implica, vamos a decir, un problema de acuerdo a cómo se va a ir implementando esto. Si bien en los artículos subsiguientes hablan de que el Ministerio de Salud Pública como autoridad de aplicación va a ser el que va a implementarlo de acuerdo al presupuesto, esto se debería ir incorporando a futuro en los presupuestos posteriores, cómo se va a generar este ingreso, estos gastos para cubrir, que a futuro sería un programa o un plan nacional para cubrir todos los cuidados paliativos en todas las áreas en el Sistema Nacional de Salud. Esto implica un panorama bastante interesante para que se pueda cubrir todas las aristas y abarcar la integralidad y la universalidad de este derecho,
que todos los paraguayos necesitamos. A lo mejor podemos llegar muy bien al nivel de vida y de calidad de vida en la vejez, pero hay que pensar que los adultos mayores y también hay niños que están con enfermedades que de repente deberían estar cubiertos por un sistema nacional de salud bastante integrativo e universal. Y la postura de la Comisión de Derechos Humanos es de aprobarlo con modificaciones y eventualmente continuar con esta propuesta de una cobertura progresiva, ya que existe, justamente yo les traje hoy para que hay un plan nacional, hay un borrador, un plan nacional del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que si bien no implementa estadísticas en cuanto a los cuidados paliativos en el Paraguay, esto va en aumento y es necesario implementarlo y poder aplicar ingresos los ingresos y como un programa nacional a futuro para que esto se pueda cubrir de manera integral. Ok. Muchas gracias, doctora. Creo que se hizo una exposición bastante práctica. Ya lo tuvimos la semana pasada. Hoy hicimos un breve repaso enfatizando algunos puntos que consideramos de mucha importancia. No sé si algunos senadores quieren hacer alguna consideración, senador. Está bien. Correcto. Gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que se trata del proyecto de ley que garantiza los derechos civiles. Sí, sí. Con modificaciones, sí. Gracias. Aclaramos que con modificaciones sacamos el dictamen, las que fueron expuestas por la autora de forma muy clara. ¿Está conversada con las otras comisiones o no? No tuvimos el dictamen del Ministerio de Economía, no vino ninguna comunicación respecto a este tema puntual que había quedado pendiente también, no tenemos retorno. Tenemos un informe del Ministerio de Economía, pero tampoco tuvimos, no se envió a la Comisión de Hacienda. O sea, no hay dictamen entonces de Hacienda. Ujú. Perfecto, bueno, entonces, o sea, no tenemos, en síntesis no tenemos. Ok, pasamos al siguiente punto, decía, sobre el proyecto de ley que garantiza los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad y modifica los artículos 37, 40, 73, 80 y 89 de la ley 1183/85 Código Civil y los artículos 2, 62 y 357 de la ley 879/1981 Código de Organización Judicial, presentado por varios diputados nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Senadores en sesión ordinaria del 6 de marzo de 2024. Se tiene vencimiento el 24 de julio. Por lo tanto, también estamos bastante apretados en el plazo. Presidente. Tenemos informe de eso. Adelante, Víctor. Gracias, presidente. Este proyecto de ley, cabe mencionar que en el transcurso de esta mañana, la Comisión de Personas con Discapacidad está convocando a una mesa técnica y están invitando al proyectista, que es el magistrado Paredes. También están invitados las comisiones que estamos siendo afectadas por esta propuesta, ¿verdad? Solamente mencionar que la propuesta es muy importante en el marco que está en consonancia con el artículo 58 de la Constitución Nacional de los Derechos de las Personas Excepcionales, ¿verdad? El proyecto en síntesis lo que plantea es la adecuación del ordenamiento jurídico interno de nuestro país con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El proyecto plantea principalmente, aborda la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En el marco de esa capacidad
jurídica es una puerta para el acceso o el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Plantea principalmente el efectivo goce de los derechos humanos y de la autonomía personal, cuestionando el sistema de capacidad e incapacidad que está regulado en nuestra legislación civil. Por eso el planteamiento de las modificaciones del Código Civil, principalmente en lo que es el artículo 73 del Código Civil de la interdicción y la inhabilitación, que se enmarca dentro de lo que es la institución jurídica de la curatela. Lo que plantea es la adopción de instrumentos que hacen de la autonomía de las personas que son declaradas sujetas incapaces jurídicamente, ¿verdad? Lo que se hace con la curatela es un desconocimiento de esa expresión de voluntad y principalmente, en particular, el derecho de ser escuchadas, ¿verdad?, en los asuntos que le afectan por esa declaración de incapacidad que hace un juez, ¿verdad? Mediante los procesos que son denominados de interdicción, ¿verdad?, que son también de representación legal o de curatela, ¿verdad? En este marco lo que se plantea en el proyecto justamente es la reforma del Código Civil, adecuando el ordenamiento jurídico nacional para colocar un nuevo sistema que es el de apoyo a estas personas. Eso implica un nuevo ejercicio o un nuevo sistema que seguramente van a tener que estar adecuándose los jueces, los magistrados, los propios defensores, ¿verdad? E implica desde el acompañamiento amistoso, la ayuda técnica en la comunicación, declaraciones de voluntad, la ruptura con barreras arquitectónicas y de todo tipo, e incluso la toma de decisiones delegadas de las personas con discapacidad, ¿verdad? Actualmente lo que se tiene es resoluciones, ¿verdad?, judiciales contradictorias inclusive en este marco, porque existen jueces que están ya resolviendo en el marco de esta convención, ¿verdad?, del artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hay otros magistrados, otros jueces, que dictaminan en el marco del ordenamiento jurídico interno, ¿verdad? Por lo tanto, hay varios estudios ya que se han hecho, inclusive en nuestro país ha recibido observaciones de Naciones Unidas, ¿verdad?, por la falta de adecuación, ¿verdad? Ahí cabe mencionar, ¿verdad?, que dentro de la prelación de nuestro ordenamiento jurídico se impone o está dentro de la prelación las convenciones por sobre una ley interna, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser de mucha importancia la reunión que vamos a tener ahora, ¿verdad? Nosotros lo que aconsejamos, presidente y señores senadores, es participar de esta mesa técnica que va a haber a las 9:30, senador. Ahora mismo en la Comisión de Personas con Discapacidad se va a desarrollar esta reunión, ¿verdad? Nada más que para cerrar, son 32 artículos, está dividido en 7 capítulos, también aborda temas integrales de las personas con discapacidad, pero es un debate muy importante jurídico que se va a dar, ¿verdad? ¿Cómo es tu orden de prelación? Está la Constitución Nacional, los convenios ratificados por nuestro país y las leyes nacionales. Según entiendo, se trata de actualizar nuestra legislación para que esté acorde con un convenio que ya es ley. Bueno, entonces yo diría que claro, yo creo que habría que acelerar en la medida de lo posible para poder tratar en pleno. Gracias. Perfecto. Bueno. Sí, sí. Nosotros, adelante. solamente para no hacer pasar, nuestro dictamen es por la aprobación con modificaciones, ¿verdad? Este tema tenemos todavía la semana que viene para
Hacer los últimos hacer los retoques. últimos ajustes. Sin embargo, está en el orden del día de mañana, de la mañana. sesión, ¿verdad? Y nosotros ya estuvimos conversando también con el director de la Comisión de Personas con Discapacidad. Ellos también están en la línea de la postergación de una semana, ¿verdad? Para poder Entonces- ajustar esta semana y la semana que viene. Entonces, solicitar la postergación para la postergación. semana que viene. Sí, para poder tratar y ajustar después de esta mesa técnica, ¿verdad? Que solamente van a salir algunas observaciones. Conclusiones. Ok, perfecto. Entonces, aprobación con modificaciones y solicitar la postergación para la semana que viene. Bueno, si no hay ningún comentario respecto a este punto, pasamos al siguiente. El último punto que habla del proyecto de ley que modifica el artículo 1 de la ley 6002, que modifica los artículos 135 de la ley 1160/97 Código Penal, modificado por el artículo 1 de la ley 3440/08, que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97 Código Penal y que amplía la pena sobre el hecho punible de abuso sexual en niños e incorpora otras modalidades de conducta. Tengo entendido, senadora Lizarela, que esto se está haciendo también con un trabajo de una mesa técnica con otras comisiones. Si querés hacer un comentario al respecto antes de entrar, por favor, a la explicación técnica del equipo. Sí, así es. Se realizaron reuniones bastante extensas con una mesa de técnicos, juristas, magistrados, fiscales, así también representantes del Ministerio Público, en fin. Realmente un trabajo, una de bisturí estaban diciendo, porque es bastante pretenciosa la actitud de querer realmente dar un castigo ejemplar, pero esto conlleva también, además, que en la modificación del artículo 135 se va sí o sí que tocar otros artículos que vamos a ver más adelante para que haya una correlación y no haya una colisión entre los artículos. Esto ya está aprobado, ustedes tienen la versión y esperamos también el dictamen de esta comisión como para poder ya llevar al pleno. Gracias, senadora. Senador Filisola, al respecto. O sea que hoy no dictaminaríamos todavía. Sería bueno que Con modificaciones. con esas modificaciones que hicimos Ya. con legislativo y niñez, Bueno, de ese trabajo luego que hicimos, ¿verdad? sí, yo leí la Porque- última versión. Adelante. Justamente se debatió bastante en cuanto a la pena. De hecho, ya aprobamos que sí se elevaron las penas, pero las conductas que van a ser agravantes, que al final en ese concurso, ¿verdad?, llegue a la pena máxima, que es de 30 años, y justamente se evaluó que eventualmente un abusador termine matando a la víctima, porque al final va a ser la misma pena, ¿verdad? Y obviamente el debate se abrió, que me parece válido, y decía desde la experiencia el viceministro de la niñez, el abusador categóricamente tiene un trastorno conductual y no realiza este acto detestable con el Código Penal bajo el brazo. Entonces, fue realmente bastante bueno el debate que se abrió, porque fue con fiscales, jueces, ¿verdad?, que realmente trajeron a colación desde su experiencia cuáles son las lagunas también en el código a la hora de dictaminar las penas. Entonces fue bastante didáctico en ese sentido y realmente muy incómodo escuchar las experiencias. Gracias. Gracias, senadora. Hay que destacar un poco un trabajo importante y bastante interesante, enriquecedor, complejo escuchar esas experiencias, ¿verdad? Pero creo que buscar armonizar desde la dogmática penal y desde la técnica también legislativa a fin de evitar colisión, ¿verdad?, entre artículos. Entonces creo que también valió la pena
esa dedicación y tiempo en la mesa técnica para que eso se pueda concluir de esa forma. Si están de acuerdo los senadores, entonces para dictaminar con las modificaciones propuestas por el equipo técnico y cerramos este punto, si les parece. Vamos a tomar nota de eso entonces vía secretaría, por favor. No tenemos... ¿sí? El equipo técnico no tiene ningún comentario al respecto, doctora. Justamente para Adelante, adelante. resaltar el detalle de que como Comisión de Derechos Humanos también fuimos invitados en todo este periodo de la mesa técnica. Participamos prácticamente en las 7 reuniones que se hicieron en cuanto a tratar de ajustar la conducta que se estaba revisando, ¿verdad?, que es el abuso sexual en niños, y también a nivel informático que se da, que es el grooming que se está dando también en forma masiva, que son delitos relacionados a la pornografía infantil. Y se han revisado todas las aristas en cuanto a la obligación de garantizar a los niños y adolescentes el pleno ejercicio de sus derechos, protegiendo de los abusos, violencia y explotación. También se ha revisado los casos de la imprescriptibilidad para tratar en este caso la conducta, como había dicho la senadora, cuando se tratan de agravantes, los tratados y convenios internacionales que respaldan estos hechos que aprueba la Convención sobre la Ciberdelincuencia y el protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos. Como comisión hemos revisado todos los tratados y convenios que tienen que ver con estos tipos de delitos, en este caso crímenes, y la legislación paraguaya vigente. Se ha revisado el Código Penal, justamente como había dicho la senadora, en cuanto a que no colisione con otras conductas. Yendo al cuadro, no sé si podemos exponer ahí el cuadro, el último cuadro final que habíamos trabajado como mesa técnica. Para hacerlo un poco más práctico, desde la Cápite, de acuerdo a la propuesta del proyecto original, cambia la propuesta para hacerlo más práctico, que modifica los artículos 128 y 135. En principio estaba solamente la modificación del artículo 135 del Código Penal, pero con la colisión entonces se tuvo que introducir el artículo 128, incorporarlo para justamente que no se quede sin dejar en claro el artículo de la coacción sexual y violación con relación al tema de los niños. Y se modificó un solo inciso a los efectos de esta ley, se entenderán como actos sexuales aquellos que sean manifiestamente relevantes contra la autonomía sexual o la indignidad sexual de niños. Esa es una incorporación que se introdujo a través de la mesa técnica, y también la definición de coito, el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales o objetos por alguna de las dos primeras vías. Esto también se debatió bastante en la mesa técnica, justamente para que se le dé amplitud a esa definición por el contexto que se está dando en el día a día ahora con el tema de los abusos y el coito carnal, que ya va más allá de lo que establece la definición tradicional que estaba establecida en nuestro código. Por el artículo 135A se introdujeron bastantes cambios. Se trató de justamente de que la medición de la pena esté por debajo, la proporcionalidad de la pena esté por debajo de lo que es el homicidio, y se fueron ajustando los detalles, por ejemplo, de 5 a 18 años, en el caso de el contexto del abuso sexual, cuando es justamente, vamos a decir, el tipo base. El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o terceros, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 18 años. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o indujera a realizarlo ante sí o ante terceros. En los casos señalados en los incisos anteriores, la pena privativa de libertad será de 10 a 18 años.
Ahí va aumentando porque van a ir tratándose los agravantes de la conducta típica, ¿verdad? Al realizar el hecho, haya maltratado física o psicológicamente, se introduce la palabra psicológicamente a la víctima, haya abusado de la víctima en diversas ocasiones, haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un hijo de su entorno cercano o cuya educación, cuidado, tutela o guarda esté a su cargo. Este fue un inciso bastante también debatido para que se introduzcan todos los casos y que no quede afuera. Al poner mucha casuística también, o sea, muchos casos, se podría quedar exento alguno de los casos, entonces se hizo, como dijo la senadora, un tratamiento bien quirúrgico para que se contemplen todos los casos, en el caso que generalmente pues los niños son violentados por aquellos que están cercanos a su entorno, entonces se trató de cuidar este detalle al máximo. Se suprime el contenido de la definición de coito, que va al artículo 128, y que haya cometido el hecho prevaliéndose de una relación de superioridad o de afinidad en la familia o el estado de vulnerabilidad de la víctima. Acá se tocaron casos inclusive que estaban en juicio oral de niños que fueron violentados por la vecina, que quedaban en poder de la vecina y le habían violentado a la criatura, ¿verdad? Sistemáticamente. Entonces son aquellos casos que de repente quedan de afinidad o de superioridad que estén por encima de la tutela o la representación del niño. Haya realizado el hecho en consultoría con una o más, en coautoría, perdón, con una o más personas, haya filmado, fotografiado, registrado el hecho por cualquier medio, haya suministrado a la víctima sustancias tóxicas, estupefacientes o alcohol, y haya empleado armas o medios que pongan en peligro la vida de la víctima. Bueno, va en aumento el artículo, el numeral tercero, también concurran más de una circunstancia de la señalada en el inciso 2, segundo, en el numeral 2, el autor será castigado con pena privativa de libertad de 10 a 20 años. Ahí va en aumento otra vez de acuerdo a los agravantes. Va a ir aplicándose cuando ya hay un concurso de hechos. Y en los casos señalados en el inciso primero, la pena privativa de libertad será de 10 a 20 años cuando el autor haya realizado el coito con la víctima. En caso de que la víctima sea menor de 10 años, la pena no será menor de 20 años. Todos estos detalles se habían trabajado finamente en la mesa técnica y se han puesto justamente la experiencia y los detalles de lo que tiene que implicar una conducta dentro de la normativa jurídica para que no se exceda de acuerdo a, tomando como parámetro, como había dicho, el tema de homicidio, y a partir de ahí, por los agravantes y el tipo de conducta, lleve a una mejor redacción. A los efectos de este artículo se entenderán como: se establecieron algunas definiciones importantes. El de niño, la persona que no haya cumplido 14 años de edad, justamente eso ya estaba contemplado, pero se puso énfasis que justamente cuando se considera niño. Y entorno cercano a los padres, padrastros, abuelos, abuelastros, tíos, hermanos, hermanastros o personas con afinidad en la familia con respecto al niño, así como a la tutela, a la persona de educación, cuidado, tutela, curatela del niño o niña a su cargo. Y afinidad en la familia, el vínculo estrecho y continuo que se manifiesta en la convivencia, cuidado, protección o relación afectivo similar o la de un pariente consanguíneo. Todos esos detalles se previeron en las definiciones. Se suprime la imprescriptibilidad que ya está contemplada también. Eso ya está contemplado en una ley que está en vigencia del año 2020. Sí. Y también la suspensión de la imprescriptibilidad que está en el Código Penal. Como ya está contemplado, entonces poner mayor énfasis en eso no era necesario. Y el artículo 135b, como había dicho de un principio, el abuso sexual en niños por medios tecnológicos, también se introdujeron cambios desde la cápite, o sea, desde el título o el epígrafe, y se introdujeron cambios de acuerdo a lo que está pasando en la realidad con relación a esta conducta. El que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de transmisión de datos
contacte con un niño y solicite o exija de cualquier modo que realice actos sexuales en sí mismo o a tercero, o que le envíe imágenes de sí mismo o de un tercero con contenido sexual, o realice actos dirigidos para que le facilite o muestre material pornográfico en los que se represente o aparezca un niño, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Acá justamente se trató de incorporar las modalidades que se están dando a nivel tecnológico, a nivel de la ciberdelincuencia, y lo que implica el daño hacia los niños. El que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte, interactúe con un niño y proponga conservar un encuentro con el mismo a fin de realizar actos sexuales, siempre que la propuesta se acompañe de estos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con pena privativa de 1 a 5 años. Ahí aumenta la pena, porque ya es otra la intencionalidad, y la pena privativa de libertad no será menor a 3 años cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño, que es otra figura. Será castigada también la tentativa. Y acá en el último, por supuesto, menciona cuáles son los artículos que se derogan, tanto de la ley 6002/17, también la modificación del 3440, que modifica varias disposiciones de la ley 1160/97 Código Penal. Finalmente, este trabajo, si bien ha sido arduo, se ha tratado de ajustar lo máximo posible la conducta y que no se exceda en cuanto a la tipificación y la sanción correspondiente. Bueno, muchas gracias, doctora, y al equipo técnico por este resumen muy interesante, por cierto. Ya concluimos de que el dictamen va a ser con modificaciones de la comisión. Y bueno, no tenemos ningún otro punto que tratar, entonces agradecemos la presencia de los señores senadores, el equipo técnico, y nos reencontramos seguramente la semana que viene por la misma hora y por el mismo Vaticano. Gracias.